Shalom a todos, amados, muchas bendiciones, Erev Tov. Le damos gracias al Padre por dándonos la bendición de poder compartir todo lo que tiene que ver con la palabra de nuestro Padre Eterno. Dentro de la palabra tenemos lo que se conoce como los fundamentos, los principios espirituales que pueden venir tiempos, pueden venir épocas, pero no caducan, están siempre vigentes, porque son estructuras que sostienen la obra del Creador. Esos son los principios espirituales o los fundamentos que encontramos en las Escrituras. También en las Escrituras encontramos cosas que son vamos a llamarles de formas que pueden variar con el tiempo, la circunstancia, pero los principios, los fundamentos no varían. Siempre van a estar allí, por eso se les conoce de esa manera, pues se les habla de esa manera, porque de alguna forma están relacionados, por ejemplo, con el ámbito de la construcción. Usted los fundamentos de una casa no los puede tocar. Usted puede tocar una pared, cambiar una ventana, hacer un cambio de ambiente, ese tipo. Pero los fundamentos tienen que permanecer inalterables. Así es la obra del Señor. Uno de los fundamentos que podemos encontrar en la Escritura, que es de gran valía a lo largo y ancho de la historia de nuestro pueblo, y es una de las cosas trascendentales, no solo en Israel. Se caracteriza, por ejemplo, la gente de Oriente o del Medio Oriente, no solo los hebreos, los judíos, sino también los mismos musulmanes, que tienen fundamentos parecidos al pueblo de Israel. Escuchaba la declaración de un personaje público a nivel deportivo. Él es el presidente de un equipo de fútbol famoso en Francia y en toda Europa. Es el presidente del PSG de París, que juega en París. Y en una entrevista que le hacían a él hacía ver un principio que ellos sostienen y que por supuesto nosotros nos sentimos muy identificados porque también lo tenemos nosotros. Y él hablaba de que en su país o su cultura, a diferencia de la cultura occidental en la cual nosotros vivimos, él dice, mientras que aquí la gente siempre quiere sacar provecho de todo y todo el mundo quiere ir adelante y todo el mundo está apurado y todo el mundo quiere pasar primero, en nuestra cultura no es así. En nuestra cultura valoramos mucho a las autoridades y valoramos mucho a los mayores. Cuando yo escucho eso, por supuesto, para mí, ¿cómo es? Es como podríamos decir, como una canción, como un canto a mis oídos. ¿Por qué? Porque la Torá está llena de esto, contiene esto. Y él dice, en nuestra cultura, nuestros padres, nuestras autoridades, nuestros ancianos van primero. Si uno va primero que ellos a entrar a la casa, ¿qué hace? Espera para que ellos entren primero. Se les da paso a ellos, para que ellos vayan primero. ¿Eso por qué? Porque hay un respeto, hay una consideración hacia esas personas que han vivido un poco más y que en muchas ocasiones ostentan autoridad y ostentan, vamos a decir, una posición dentro de la cultura. Así no sea el padre, así no sea la madre, es regla para ellos que la persona mayor vaya delante.
Se le cede, se le respeta. Entonces encontramos en la Escritura este principio fundamental. Romanos 13, 1 al 2, el apóstol, conocido como Pablo en las versiones, dentro de el hebreo es conocido como Rav Shaul, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Adonai, y las que hay por Adonai han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Adonai, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Encontramos entonces esta palabra que no necesita mucha explicación, que ella en sí misma, suficiente con la literalidad, ya es fácil de entender. Está hablando de que no hay autoridad sino de parte de Adonai. Por supuesto, esto puede traer para nosotros ciertos conflictos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que pueden haber autoridades buenas y autoridades malas. Por supuesto, lo de buena y mala se lo damos nosotros, depende de la visión que tengamos. ¿Ve? Mientras que para uno, una autoridad puede ser buena, para otro esa autoridad misma puede ser mala. El abogado. ¿Verdad? Eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿pero qué encontramos en la Escritura? Que toda autoridad, aun siendo buena o siendo mala, está establecida por el Eterno. O mejor dicho, el Eterno está permitiendo que esa persona tenga cierta autoridad, sea autoridad de alguna manera. En la Escritura tenemos muchos ejemplos. Autoridades malas. Malas porque la misma Escritura les califica de esa manera. Nos encontramos con Faraón. Es complicado para nosotros poder calificar a Faraón como bueno. ¿Por qué? Porque bueno, sus acciones demostraron su maldad. Su maldad. Sin embargo, hay muchos aspectos a la hora de estudiar lo que fue la posición de Faraón como autoridad, que son muy interesantes, incluyendo a nuestro propio Elohim, que en un momento nos vemos nosotros en una situación que a veces nos trae como que no lo entendemos. ¿Por qué hay que pedirle permiso a Faraón para que Israel salga? ¿Acaso el Señor no podía sacar a Israel sin permiso de Faraón? ¿Era necesario 10 plagas para someter a Faraón y que Faraón diera el permiso? Son cosas interesantes que tenemos en la Escritura y que nos llevan a ver que los principios deben ser respetados. Dice Rav Shaul que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Adonai, resiste. Claro, por supuesto, vamos nosotros aquí a ser lo más ecuánime posible con respecto al sentimiento humano. Más fácil es someterse a una autoridad buena que a una mala. Eso es lo más fácil. Pero ¿dónde está la gloria? Nuestro Mesías amado nos enseña y dice, ¿qué es más glorioso? ¿Saludar a quien te saluda? ¿Sí? ¿Eso es más glorioso? ¿O saludar a quien no te saluda? ¿Qué es más glorioso? ¿Amar a quien te ama? ¿O amar a quien no te ama? ¿Sí? Por supuesto, es más fácil amar a quien nos ama. Es más fácil saludar a quien nos saluda. Y es más fácil someternos a quien es bueno o lo hace lo mejor posible. Pero al que es malo es complicado, porque surgen conflictos en nosotros que muchas veces, ¿verdad?, nos hacen pensar de manera terrenal, carnal. Y ahí es donde la Escritura siempre nos llama, pues, como decía el Robert, a esa buena conciencia que nos permita siempre entender que cuando nosotros nos sometemos al Padre, tenemos que comer completo. No podemos comer, como dice por ahí, nada más lo que nos gusta.
Como muchas veces pasa, ¿no? Que hay alguien que le sirve una comida y ¿qué hace? Empieza a descartar. Esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Porque se siente con el derecho a comerse lo que quiere y no lo que le pusieron en la mesa. Bueno, así somos nosotros. Nosotros nos metemos porque todos somos así. Todos. Si quien diga que no es así, miente, porque todos nosotros que somos humanos estamos en el mismo proceso. ¿En qué sentido lo decimos? Bueno, que tendemos siempre a buscar lo que nos gusta, lo que queremos. Cuando nosotros debemos atender es a lo que se debe, a lo que está establecido por Adonai. Y dice Shaul, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Adonai, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por supuesto, esto nos trae a nosotros ciertas cosas que uno dice, pero ¿cómo va a ser que si yo no me someto a tal autoridad que no me gusta, que yo veo que está haciendo las cosas mal, ¿ve? Yo voy a ser condenado? Y es lo que está diciendo Shaul, que nosotros debemos ser tan finos espiritualmente hablando, que nosotros debemos estar atentos a las palabras que el Señor nos dice, porque estas nos pueden salvar. Nos pueden salvar. Honrar a la autoridad delegada de Adonai es honrar a Adonai mismo. Ya lo veíamos con el caso de Eliahu y la viuda de Sarepta, de Sidón. Si no honro a la autoridad delegada, no honro a Adonai. Cuando me rebelo, me estoy rebelando contra Adonai mismo. Y el pecado de rebelión es como idolatría. ¿Dónde conseguimos esto? No lo estamos inventando nosotros. El pecado de rebelión, visto como idolatría, lo podemos ver en 1 de Shemuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Donde ahí claramente el Señor le muestra a Shaul, a Melech Shaul, quien fue que lamentablemente cometió ese error. Y el Señor le muestra que esa rebelión se convierte en ese pecado de idolatría. Casualmente hoy nosotros en la Parashá estuvimos tratando uno de los momentos más gris del pueblo de Israel, como fue el becerro de oro. El pecado de idolatría. Abodá Zará. Entonces la rebelión a la autoridad es visto como Abodá Zará. Y Abodá Zará es ese principio de idolatría en el hombre, por el cual, dice la Escritura, queda condenado. Ahora, nosotros podremos hacer muchas cosas buenas. Muchas. Podremos tener muchos dones y podremos tener muchas cosas que juegan a nuestro favor. Pero si en algún momento puede surgir en nosotros un espíritu de rebelión contra una autoridad, el Señor nos aclara y dice que corremos peligro de acarrear condenación. Condenación. Y todo eso bueno que hemos hecho, ¿qué pasa? Dice Yehezkel que no será tomado en cuenta. Porque es como si el justo se volvió de toda su justicia y se entregó a la impiedad. Por eso es que entonces debemos cuidarnos en todo momento de entender estos principios que no van a variar, porque son sólidos. El mandato de Adonai es someterse, y someterse conlleva respetar, obedecer, honrar, que tiene también muchas aplicaciones y acepciones que ya hemos venido estudiando. Ahora, ¿quiénes deben someterse? ¿Quiénes deben respetar? Todos
Todas las personas sin excepción deben hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que siempre va a haber una autoridad por encima. Siempre, amado hermano, en cualquier posición en la que estemos, vamos a tener a alguien por autoridad. Siempre. Me conseguí con esta palabra que está en Cogelet, Eclesiastés capítulo 5, versículo 8, y la leíamos con los varones. Dice en un extracto de Cogelet 5:8, sobre un alto gobierna otro más alto, y sobre este otro más alto, uno más alto. Porque por encima de todos, ¿quién está? La autoridad mayor, que es nuestro Padre. Ahora, esto lo dice Cogelet en función de aquellas personas que veían como algunas autoridades, lamentablemente, haciéndolo mal, estaban sometiendo a pueblos y a personas y las hacían sufrir. Entonces, ¿qué dice Shlomo? No te preocupes o como no te indignes por ver que alguien sufre oprobio, sufre dificultad por parte de alguien que está en autoridad. Porque por encima de ese hay otro que le va a llamar la atención, le va a cobrar. Porque no pensemos nosotros que si alguien lo está haciendo mal, el que está arriba, ¿qué va a hacer? Lo va a premiar. ¿No? Y por ejemplo, los hijos pueden engañar a sus padres o tratar de engañarlos. Y muchas veces puede. Un hijo puede engañar a su padre, ¿verdad que sí? Pero ¿quién puede engañar al Eterno? Al Eterno nadie lo engaña. Ya sabemos que al final el Señor, ¿qué va a hacer? Va a dar el pago a cada quien. Pero a mí lo que me corresponde es obedecer lo que el Señor me estableció. ¿Ve? También en Romanos 13, ¿qué encontramos? Si usted lee un poquito más adelante, ¿qué dice Rav Shaul? Que nosotros no podemos juzgar al siervo ajeno. ¿Por qué? Porque el siervo tiene que ser juzgado ¿por quién? Por su Señor. Una autoridad es un siervo ajeno. ¿Y quién puede juzgar a una autoridad? Su autoridad. Su autoridad. Entonces, en ese aspecto, nosotros nos cuidamos en salud cuando respetamos el lineamiento que la Escritura establece. Entonces, ¿a quiénes? ¿A quiénes debemos respetar? A las autoridades superiores en cualquier ámbito de la vida. Porque podríamos pensar nosotros que, bueno, no, nosotros tenemos que respetar nada más a nuestras autoridades espirituales aquí en la congregación. Bueno, quizás para ustedes es muy fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros estamos aquí con ustedes, les amamos, les queremos, estamos todos, siempre hay familiaridad, nos ayudamos. Y creo que para ustedes no es difícil, pues, someterse aquí. A nosotros, pues. Y nosotros, pues, someternos al Eterno, porque estamos en esta dinámica tan importante. Creo que es un poco más complicado para nosotros someternos a autoridades que quizás no veamos que nos representan, pero que la misma palabra establece que están establecidas por el Señor. Tenemos la familia, tenemos el trabajo, la congregación, la nación, el Estado, etcétera, etcétera. Aún en aquellos casos en que nos parezca que están obrando injustamente hacia nosotros. Por ejemplo, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero tenemos el caso quizás más pragmático, más revelador, más impactante en Joseph. El caso de Joseph con respecto a Potifar. Por cierto, por la obediencia de Joseph a Potifar, el carcelero y faraón, ¿qué hizo Adonai? Lo promovió a la mayor autoridad de Egipto, después de faraón. Ya sabemos todos los aspectos que vivió Joseph.
Se sometió a Potifar. ¿Y qué pasó con Potifar? Potifar lo mandó para la cárcel. Se sometió al carcelero, se sometió a Faraón. En todo momento fue una persona sumisa. Y ya sabemos que estos tres personajes no eran autoridades espirituales. No tenía nada que ver con lo espiritual, todo lo contrario. Era gente malvada, rashá. Necesitamos entender que toda autoridad, justa e injusta, ha sido puesta por Adonai. Leíamos en el profeta Daniel, uno de los profetas con más contundencia a la hora de hablar de estos principios y de la revelación de los días venideros. Dice Daniel capítulo 2, versículo 20 y 21. Daniel pues habló y dijo: bendito sea el nombre de Eloha por los siglos de los siglos. Suya es la sabiduría y el poder. Él muda los tiempos y las edades. Él quita los reyes y establece los reyes. Él da la sabiduría a los sabios y ciencia a los inteligentes. Eso es lo que dice Daniel. Y al escuchar estas palabras, al leer estas líneas, nos damos cuenta que todas las cosas están en las manos del Creador. Y que si el Creador permite algo, es para bien, como dice Romanos 8:28. Es para nuestro bien. Aunque una persona que está en autoridad, pero que nosotros vemos que es rasha, que es malo, esté ahí. ¿Algún propósito de Adonai? Tiene que esté ahí. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros por estas autoridades? ¿Qué nos dice el mismo Rab Shaul? En Romanos dice que debemos orar por ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacer su labor de la mejor manera y podamos nosotros vivir en santa y sana paz. Esa es nuestra labor. De esa manera es que nosotros debemos hacer. Pero la sujeción, el someternos, va en función al cumplimiento de las leyes. De las leyes que hay que van a traer bendición a nosotros. ¿Por qué? Porque el mismo Ratzabul dice que no en vano lleva la espada el vengador. No para someter a quien hizo lo bueno, sino al malo, al que está violando la ley. También Kefa nos habla un poco y dice, en respecto a esto, porque pudiera pasar, amados hermanos, que una de estas autoridades cometan injusticia, que agarran a una persona inocente y le estén imputando algo que no hizo. Eso se ha visto, ¿verdad que sí? Y a veces hemos sido entre el pueblo del Señor, si se quiere, víctimas de esa situación. ¿Okay? Pero ¿qué debemos hacer en esos casos? Pedirle al Señor que muestre, que revele. Porque el caso de Joseph lo muestra así. ¿Era culpable Joseph? No, no era culpable. ¿Y qué hizo el hombre? Se quedó quietecito, confió en Adonai, confió que Adonai era el que iba a traer a la luz la verdad en su momento, y él soportó su situación. Pero por supuesto, ¿qué quería el Señor con todo esto, con Joseph? Lo estaba preparando. Ese carácter estaba siendo preparado para algo mayor. Nosotros muchas veces queremos las cosas grandes, las cosas mayores, pero no queremos el proceso, el camino que debe tener una persona para llegar a las cosas grandes. Y entre ellas, ver tantas injusticias para ver qué hay dentro. Para ver qué hay dentro de nosotros. Si somos capaces de entender que muchas de las cosas que pasan son porque el Señor las permite y tienen un propósito grande. Entonces, ¿qué dice Daniel? Que toda autoridad, ¿verdad?, depende del Señor. Si el Señor un día dice, hasta aquí llegó esta autoridad, llámese como se llame, ¿qué va a pasar? Hasta ahí. Porque el Señor es el que quita y pone reyes. Ahí es donde entonces nosotros vamos al Señor y pedimos, Señor, hazlo, Padre, ten misericordia de tu pueblo. Si hay un sufrimiento, si hay un gobernante que está infringiendo sufrimiento al pueblo, está persiguiendo al pueblo, en vez de ir nosotros contra el gobernante, vamos a ir ¿a quién? Al Señor, que sí puede y tiene la fuerza para ir contra
el gobernante, llámese como se llame. Pero ¿qué nos queda a nosotros? El respeto, la sujeción, el cumplimiento de las leyes donde vivimos, el respeto, eso va a ser muy importante. Rebelarnos contra ella es rebelarlo contra Adonai. Ello no implica que Adonai sea responsable por el ejercicio injusto de la autoridad. Vamos a aclararlo, es decir, no, entonces el Señor es culpable porque dejó esta autoridad. No. Eso no quiere decir que por ese ejercicio irresponsable de esa autoridad el Señor tenga la culpa. Esa es responsabilidad del que recibió la delegación de autoridad y no la ejerció de acuerdo al modelo de Adonai. Nosotros estamos conscientes que se las va a ver ¿con quién? Con el Señor. ¿Y va a quedar impune? No. Por eso entonces, como dice Cogelet 5.8, vamos a quedarnos quietecitos. Que más arriba que ellos está ¿quién? El Señor. Y nosotros sabemos por la palabra que el Señor es fuerte. Es fuerte. Si las autoridades que están haciendo lo malo supieran y entendieran quién es el Señor, no lo hicieran como lo están haciendo. Sin ánimos a mencionar a nadie, ¿no? Sino entender las cosas que están en las manos del Creador. Entonces, no ejerció la autoridad de acuerdo al modelo de Adonai. Por cierto, no necesariamente la autoridad tiene que ser creyente para que uno la respete. Porque ahí tenemos el caso de Joseph, que ni Potifar, ni el carcelero, ni Faraón eran creyentes. Ni se mencionan que posteriormente hayan hecho conversión. Nunca. Sin embargo, Joseph, entendiendo el principio, lo hizo. Ahora, ¿cuál fue la recompensa? El Señor le llevó ¿hasta dónde? Hasta lo más alto. Ahora, ¿a quién se parece eso? ¿A quién se parece eso? Al Mashiach. Nuestro mayor ejemplo de sujeción, ¿quién es? Mashiach. Leíamos en la mañana y el Moré Yedael, saludos Moré. Bueno, no solo al Moré, saludamos a todos los que están conectados a esta hora, valientes que todavía permanecen en conexión. Tenemos a la hermana Berechi en los Estados Unidos, al hermano Jeff Mambote en la parte de África. Bueno, estamos llegando hasta África. Saludos al hermano Jeff, nuestra hermana Yohebe, nuestra hermana Sinha, nuestra hermana Naomi, nuestro hermano Bexalel, Matitiahu, nuestra hermana Débora Taborda, nuestra hermana Ronit, nuestra hermana Ana Sinha, a Alisa Rivero de Colombia, nuestro hermano Emmanuel Alfonso, nuestra hermana Elizabeth y nuestro hermano Heschel desde Panamá. Saludos a todos ellos, pues que ahorita sintonizan y están conectados con nosotros para seguir escuchando esta enseñanza interesantísima. Entonces vemos ese caso, ¿verdad?, que nos presenta la Escritura, como Joseph es puesto arriba como esa sombra profética del Mashiach. Y decía que el Moré habló en la mañana, por ejemplo, de Filipenses capítulo 2, diciendo en el caso de Yehoshua, que Yehoshua, a pesar de que en su esencia era conocido o mejor dicho, concebido como autoridad, porque cuando hablamos de Yehoshua antes de venir a este mundo, nosotros hemos aprendido que estaba dentro de un plan, de una palabra, y esa palabra era Elohim, dice la Escritura. Autoridad, porque por esa palabra fue que fueron hechos los mundos, fueron hechos los universos, y eso es lo que nos dice la Escritura. Y él, a pesar de tener esa condición de autoridad de Elohim, no quiso por usurpación ser la autoridad mayor, no se rebeló, sino que en todo momento se sometió al Padre. Y no solo al Padre, sino que cuando estuvo aquí, entre nosotros, como hombre que fue,
se sometió a las autoridades. Recuerdan que una vez llegaron cobrándole el impuesto y él pudo rehusarse. ¿Y qué dijo él? Mandó a uno de sus discípulos a buscar un pez, y dentro del pez, ¿qué había? Una moneda. Y dijo, bueno, dalo por ti y por mí. Paga el tributo. Y lo pagó. Ahora, eso es una enseñanza interesante para nosotros hoy también. Entonces vemos cómo en ese caso el mismo Yehoshua fue sometido. Y si se sometió a él, ¿qué quedará para el resto? El resto que va ahí. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros tenemos entonces que ver ese caso. Tenemos el caso, además de ello, de hombres de Adonai, que en la Biblia nos enseña que se sometieron a sus jefes, aun cuando estos jefes no eran creyentes. Tenemos el caso de Mordejai, que acabamos de verlo, en Purim, el caso de Nehemías, el caso de Joseph, el caso del mismo Daniel, los 3 amigos de Daniel, y así, tantos que en la palabra nos muestra que tuvieron esa situación, y de ella ¿cómo salieron? Aprobados. Y en todos los casos fueron bendecidos por parte de Adonai. ¿Por qué? Porque toda autoridad proviene de Adonai. Y ellos lo sabían. Toda autoridad ha sido puesta, establecida por Adonai. La desobediencia es resistir a Adonai. Las consecuencias de tal acción de desobediencia, entonces, va a ¿qué? A deshonrar al Padre. Entonces no nos metemos en problemas con la autoridad a quien nos estamos revelando, sino con ¿quién? Con el Padre que lo estableció o que permite que esté allí, que es lo que encontramos en la Escritura. Entonces vemos allí que esa desobediencia hacia la autoridad es resistir a Adonai. Y las consecuencias de la desobediencia, la deshonra, la falta de respeto a la autoridad, ¿qué trae? Dice la Escritura que trae maldición para el que resiste la autoridad. Para terminar, ya se está yendo la luz del día y con ello pues acabando este Shabbat, tenemos el caso de Shaul y David. Melech Shaul y Melech David. 2 autoridades. Por supuesto, Melech Shaul primero que David, porque primero fue Shaul, rey de Israel, que David. Ahora, ¿quién los eligió a ellos? Y la respuesta ustedes la saben, todos sabemos. ¿Quién los eligió a ellos? El Padre. Ambos fueron escogidos, llamados por Adonai. Aun cuando Adonai escogió a Shaul, posteriormente, por su rebelión, Adonai dijo, me pesa haber puesto por rey a Shaul. Primera de Samuel 15:11. Pero ese es ¿qué? El derecho de Adonai, no del pueblo. Porque lo vamos a ver en ¿quién? En el mismo David. Dijo Adonai a Shemuel, ¿hasta cuándo llorarás a Shaul, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Betlehem, porque de sus hijos me he provisto de rey. Primera de Samuel 16:1. Vemos ahí claramente entonces, amados hermanos, cómo quien puede determinar, quitar o poner a un rey, ¿quién es? El Señor. Es el Señor quien debe hacerlo. Y cuando el Señor lo hace, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Porque no hay ejércitos, no hay nada que pueda contrarrestar la orden del Creador. Es el Creador el que determina. Entonces vemos allí claramente en ese caso. Adonai puso a los 2. Por esta razón, ¿qué hizo David?
A pesar de que sobre David ya había una, vamos a decirlo, una unción, David no comienza a gobernar inmediatamente de que se le unja. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasó un tiempo considerable. Y no solo fue que pasó el tiempo, sino que pasaron muchas cosas en ese tiempo. Y por supuesto este caso es, como dicen, abrumador. ¿Por qué? Porque vemos a un David que respetó la investidura de Saúl, a pesar de que más de una vez, ¿qué hizo Saúl? Quiso matarlo. Quiso matarlo. Y aún David, entendiendo que bueno, si alguien viene y quiere matar a uno, ¿qué debe hacer uno? Defenderse, porque hasta la vida de uno o la vida de él. Pero David, ¿qué hizo? En ningún momento atentó contra el ungido de Adonai. A pesar de que, bueno, Saúl fue calificado como un rey malo. Comenzó bien, pero terminó muy mal. Aún peor que muchos reyes de afuera. Porque llegó hasta ir, ¿hasta dónde pisó? Hasta lo más bajo, la nigromancia. Adivinos y hechiceros, eso es un mundo bajo, totalmente ya perdiendo toda perspectiva. ¿Y qué hizo Melech David? En todo momento lo respetó. Respetó esa investidura, a pesar de que una y otra vez quiso matarlo. Solo podemos desobedecer a la autoridad cuando nos está ordenando algo que es contrario a la palabra de Adonai. Si una autoridad nos está, ¿verdad?, determinando que vayamos en contra de Adonai, es el único momento que podemos desobedecer a esa autoridad. ¿Por qué? Porque estamos decidiendo, hay un conflicto de autoridad. Pero si la autoridad no nos pide que hagamos algo contrario a Adonai, ¿qué debemos hacer? Obedecerla. Porque uno entonces en ese conflicto tiene que escoger a cuál autoridad obedece. ¿Y a cuál autoridad hay que obedecer? A la mayor, en ese caso, ¿verdad? Entonces tenemos entonces esa, si se quiere, línea que podríamos tener en cuanto a la obediencia. Pero ello, amado hermano, no nos da derecho a rebelarnos ni a deshonrar a la autoridad. Solo que en ese momento no tenemos que por qué obedecer a esa autoridad. Por ejemplo, si una autoridad, sea cual sea, nos pide que maldigamos al Eterno, ¿qué vamos a hacer? No podemos atender esa orden. Ahora, pero no después nosotros vamos a ir en contra de esa autoridad, porque no nos corresponde. Simplemente no debemos obedecer a esa autoridad en ese punto. ¿Sí? Pero el resto tenemos que hacerlo porque es lo que nos manda la Escritura. La honra no está limitada a la conducta de la autoridad. Eso hay que tenerlo bien claro. Porque así, por ejemplo, como la honra a los padres, que ya lo estudiamos también, la honra a los padres no está limitada a si el papá es bueno o el papá es malo. La honra a los padres, siendo padre y madre, tiene que venir, ¿por qué? Porque el Señor ordenó que debemos hacerlo, simplemente. Ahora, si papá no me dio nada nunca, eso no es problema. Yo tengo que honrarlo, porque es lo que la palabra me establece. Asimismo, entonces, de esa manera, dice, el principio, Adonai establece la autoridad, pero Él no es el autor de la crueldad en el uso de la autoridad. Si no es Adonai. Pero ¿qué dice Adonai? Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Quién dice eso? Eso lo dice Kefas, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 18. Ahí vemos entonces claramente, ve que aunque en algún momento, ¿verdad?, no
estemos de acuerdo con esa autoridad, no es que vamos a rebelarnos. ¿Sí? Tenemos que actuar siempre conforme a lo que el Señor está estableciendo en sus principios. Entonces, cuando vemos este caso de David, es interesantísimo. Que Saúl lo tenía a él como un enemigo, y David, ¿cómo tenía a Saúl? Como un padre. Como un padre. Y en todo momento, aun cuando murió. ¿Ustedes saben qué pasó cuando Saúl murió? Vino una gente de Israel y tuvieron compasión de él y de su familia, porque no solo murió Saúl, sino que murieron los hijos. Solamente quedó vivo uno, que fue el que después coronaron como rey allá en Israel, que es Isbosé. Pero murió Jonatán, murieron los otros hijos, y los filisteos hicieron desastre. ¿Qué hicieron los filisteos? Los colgaron a todos de un muro y los exhibieron públicamente. La ignominia a la casa de David fue como, a la casa de Saúl fue como grande. Y hubo una gente en Israel que fue y vio eso, agarraron como pudieron, bajaron los cuerpos y le dieron sepultura. Cuando David se enteró de tal cosa, ¿qué hizo? Lejos de refutarle, decirle, pero ¿cómo ustedes hicieron esto con el más grande enemigo mío, que me persiguió hasta los confines de Israel? Porque Saúl persiguió a David ¿hasta dónde? Hasta los confines. Lo cercó, lo buscó en todos lados para matarlo. No fue eso lo que hizo, no le recriminó. ¿Y qué hizo? Los premió y les dijo, ustedes se han ganado mi corazón y tengo con ustedes una deuda grandísima, porque ustedes han hecho misericordia con la casa de Saúl. Porque ¿quién era Saúl? David le dijo, el ungido de Adonai. Y a aquel que llegó diciendo que él había ayudado a Saúl o había terminado de darle los tocadas a Saúl, ¿qué hizo David? Llegó el hombre y le dijo, David, te tengo inmejorables noticias. Ajá, hijo, dígame, ¿qué noticia me tienes? Bueno, el problema que tú tenías ya no lo tienes. ¿Y por qué? Porque yo te lo solucioné. ¿Y cómo es eso? Bueno, le di matar y lirelón a Saúl. Ya no tienes problema, ya estás libre, ya tus problemas se acabaron. ¿Y qué hizo David? Pensando este hombre que David lo iba a recompensar, ¿qué hizo? Ay, hijo, no sabes lo que has hecho. Y tú mismo has confesado tu delito. Atentaste, levantaste la mano contra el ungido de Adonai. Y llamó entonces al general, que si mal no recuerdo era Amasa. ¿Y qué le dijo a Amasa? Hermano querido. Que no fue que lo mató, fue que lo último terminó como ese. Sí, fue mentira. Eso, si vemos la historia, es lo que consiguió ya a Saúl muerto, pero él no tuvo nada que ver. Pero claro, el que hizo pescar en río revuelto o crear, como dicen a nivel católico, indulgencia con escapulario ajeno. Y dijo, no, y aquí veo yo. Sí. No, ¿y qué le dijo? Agarra y aquí delante de mí lo ejecutas. Y delante de él lo ejecutó el general. Sacó la espada y ahí mismo lo ejecutó. Porque él ha declarado su pecado. ¿Aquí qué juicio vamos a hacer? Ya él mismo declaró. Así que vamos a ejecutarlo de una vez. Que no se ponga el sol antes que lo ejecutemos. Porque lo que ha hecho en Israel es vileza. Entonces eso nos llama la atención de Mele David. Por eso el Señor que dice de Mele David, que fue un hombre conforme a su corazón. Y la gloria que él consiguió, porque vamos a estar claros, amar a quien te ama, ¿cómo es? Fácil. Es muy fácil. Pero amar a quien no te ama. Y David logró amar a quien no le amó.
Pero no por Saúl, sino por causa de ¿quién? Del que había puesto a Saúl. Recordemos en aquel momento, también tremendo, ¿no? En una de esas que Saúl está persiguiendo a David, el Señor le entrega a Saúl en las manos a David, facilito. ¿Por qué? Porque andaba Saúl con Abner, que era el general, y están en un campo y todos quedaron pero rendidos. Y en la noche David con uno de sus hombres va y los encuentra. Y todos estaban pero anestesiados, como si le hubiesen dado burundanga. Burundanga es un preparado que le dan a la gente para dormirla. Bueno, esa gente le habían dado burundanga, ¿por qué? Porque estaban rendidos. Y entró David con su gente y llegaron hasta el mismísimo Saúl que estaba durmiendo. ¿Y qué le decían los que andaban con Saúl? Que eran gente pesada, de los guerreros más duros de David. ¿Qué le decían a David? Vamos a darle matarile, listo, se acaban los problemas. ¿Y qué le decía David a sus hombres? Ni se les ocurra. A él no le podemos tocar ni un pelo, nada. ¿Por qué? Porque él fue escogido por el Señor. Y a él tiene que juzgarlo ¿quién? El Señor, no nosotros. Ya David en ese momento, ¿quién era? Era el ungido del Señor. Ya el cuerno del aceite había sido derramado por él o para él por Shemuel. Y sin embargo, él no estimó usurpar una función que posteriormente el mismo Señor le iba a dar. ¿Para qué adelantarnos? ¿Para qué? Porque el Señor va a honrar ¿a quién? ¿A quién le honra? Por eso entonces vemos cómo a David se le honró de tal manera, una manera pero impresionante. Tanto es así que en los salmos, por ejemplo, Salmo 89, Teilín 89, ¿qué dice el Señor? Versículos 20, 24, que es un salmo mesiánico, que se le aplica a David literalmente, pero simbólicamente ¿a quién? A quien David está representando, que es el Mashiach. Dice Teilín 89, 20, 24, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, mi hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él y mi nombre será exaltado su poder. Vemos semejante recompensa. ¿Por qué se ganó Melech David esta recompensa? Porque en todo momento se sometió al Señor, obedeció los principios del Señor. Esto no quiere decir que fue perfecto y que nunca cometió un error, pero por lo menos en la estructura, a nivel estructural, él fue fiel y el Señor le recompensó de tal manera que lo puso ¿por dónde? Por encima de todo. El mismo Salmo 89, el mismo Señor que dice de David, el más excelso de todos los reyes de la tierra. El más excelso. Y ya sabemos que cuando habla de excelso, ¿a qué se está refiriendo? El que alcanzó una grandeza. ¿Pero por qué? Porque se sometió, porque obedeció. Por supuesto, esto es la figura mesiánica. ¿La figura de quién? De Mashiach. ¿Sí? Y por si fuera poco, tal cosa, ¿qué hace el Señor? Honra a David con una forma la más grande. ¿Cuál es? Es que el hijo por excelencia de Adonai viniera ¿de dónde? De la casa de David. Fuese llamado
hijo de David. Hijo de David. Es un privilegio grandioso. Que el rey por excelencia, el gobernante de Israel, el que va a reinar en Israel, y eso estamos esperando, ¿viene de dónde? Viene de la casa de David, de la simiente de David. Esa es la recompensa más grande que puede tener un hombre, que el Señor le haya beneficiado y le haya dado un nombre como que se le dio a David. Pero eso no vino gratis. ¿Vino cómo? Por su sometimiento. Por respetar el lineamiento que el Señor había establecido. Que el Señor había dado. Ahora, nadie está diciendo que sea fácil. ¿Verdad que no? Someternos a las autoridades no es fácil. Porque aún, por ejemplo, en nuestras casas, a los hijos, muchas veces se nos hace difícil someternos a nuestros padres. ¿Pero por qué? Porque nosotros queremos ligar la sujeción o someternos a los padres ¿con qué? Con el entendimiento. Y cuando una persona liga una cosa con la otra, ¿qué va a encontrar? Se va a complicar. Se va a complicar. Un hijo debe entender que él no debe obedecer al papá cuando entiende. ¿Ve? El hijo le dice al padre, papi, déjame salir con mis amigos que vamos por una fiesta. Y el papá viene y le dice, no puedes ir a esa fiesta. El hijo no entiende y ¿qué dice? ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedo ir si todos mis amigos van? Todos mis amigos van. Él no comprende. Entonces él quiere asociar la obediencia ¿a qué? Al entendimiento. Un padre no está sujeto a explicarle a un hijo por qué toma las decisiones. Un hijo debe obedecer al papá simplemente porque es su papá. Porque es a quien el Señor ha puesto como autoridad por encima de él. Pero generalmente nosotros como humanos tendemos a ¿qué? A buscar entender, porque pero explícame. ¿Por qué no puedo? No. Es ahí donde cobra valor la obediencia. Y el que es más obediente, ¿qué va a pasar? ¿Saben qué trae la obediencia? Exaltación, elevación, para ser también responsables y que el Señor le ponga a uno también en autoridad. Por supuesto, una persona que es entendida no busca ser autoridad, busca es servir. Y por supuesto, cuando una persona busca servir, ¿qué hace el Señor? Le pone como autoridad. Le pone y le coloca como autoridad. ¿Por qué? Porque el ejemplo de servicio va a ser un testimonio grande en esa persona. Entonces encontramos este caso que es evidente. Ahora, esa es la estructura, esa es la base del reino de Adonai. Si el mundo practicara semejante principio, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo estaría el mundo? Lleno de gran bendición. Pero lamentablemente el mundo está lleno de maldición. ¿Por qué? Por la desobediencia, la rebeldía. ¿A quién? Al Señor. El Señor nos ha establecido lineamientos, nos ha establecido directrices y lamentablemente el mundo no los quiere seguir. Pero Baruch Hashem, nosotros no estamos así. Nosotros queremos seguir siendo obedientes, seguir queriendo ser sumisos y sujetos a las autoridades que el Señor ha puesto. Porque eso nos va a traer un gran beneficio. ¿Cuál es? La salvación. Y aunque parezca mentira y no, quizás no lo hayamos visto así, está ligada a nuestra salvación, nuestra sujeción, nuestro someter a las autoridades. Llámense como se llame y sean quien sea. A respetarle, a honrarle. Y por ejemplo, en la congregación, ¿qué dice la Escritura? El mismo Rab Shaul dice
que a las autoridades se les debe ¿qué? Doble honra, doble honor. Doble honor. Y ese doble honor siempre tiene que buscar el hecho de guardar la imagen de esas autoridades. Como es el caso también de Melech David. En todo momento Melech David guardó la imagen de Saúl con los suyos. Cuando alguno de los suyos decía, vamos a darle, no, ni lo toques, ese es el ungido. Tienes que tú respetarlo. Y si lo irrespetas a él, te metes en problemas conmigo. Ese es el punto. Y así el Señor que nos va a hacer grandes entre los grandes. Nos va a dar bendiciones a granel. Y enseñamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la siembra que hoy tengamos, ¿qué va a pasar? La vamos a recoger mañana. Si nosotros sembramos rebeldía, mañana vamos a recoger rebeldía. No piense quien no se sometió, que mañana se le someterán a él. Pero quien se sometió, mañana recibirá también lo mismo. Como el caso de David, que después que se sometió a Saúl plenamente, el Señor le colocó como rey de Israel. ¿Y quién osó enfrentar a David? Dice que todos sus enemigos los puso bajo sus pies. Subyugó a todos sus enemigos. Todos. Ninguna guerra perdió Melech David. ¿Por causa de qué? De ser sujeto y sumiso a las autoridades. Así también hoy nosotros, es la invitación, amados hermanos, que sigamos perseverando en esa sujeción a las autoridades. Tanto caballeros como damas. Y que nosotros siempre estemos en línea con esos principios bíblicos, porque van a traer bendición a nosotros y a toda nuestra familia. Amén. Amén. Bueno, que el Señor bendiga esta palabra también en esta hora y que nos permita seguir adelante en este tiempo muy complicado, muy difícil, pero también muy especial para mostrar qué hay dentro de nosotros, de que la obra del Señor en nosotros se está cumpliendo. Amén. Bueno, otra vez saluda a todos los hermanos que están conectados, muchas bendiciones. Que el Señor también a ustedes les continúe bendiciendo y guardando grandemente. Bueno, Shabbat Shalom.